Qué gusto ver a todas las niñas y niños del tercer grado de primaria. Bienvenidos aquí a Aprende en Casa 3. ¿Están listos para comenzar con su clase de Ciencias Naturales? Yo sí, y para eso me da mucho gusto invitar al maestro Ezequiel a que nos venga a compartir el conocimiento del día de hoy. Hola, maestro. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy contento de tenerlo en clase. Qué Los bueno. saludo con el corazón. Y también a las niñas y los niños los saludamos ¿Cierto? con el corazón. Perfecto. Bienvenidas y bienvenidos, pero Pepe no nos ha dicho el tema de la clase. Pues es que a mí nadie me dijo que íbamos a ver el día de hoy y espero que usted me resuelva esa duda, maestro. Claro que sí la vamos a resolver. Recuerden que estamos viendo temas de repaso, entonces tratemos de recordar qué tema trabajamos semanas pasadas. Cierto. Pero para saber el tema de la clase de hoy, vamos a ver una adivinanza. Espero que la puedas adivinar. A ver. Vamos a verla. Espero que no esté muy difícil, vamos a ver. Al llegar a Roma, soy lo primero que verás. Vivo en el centro de París y al final del mar. ¿Me encontrarás? Ay. ¿Quién soy? A ver, al llegar a Roma, soy lo primero que verás. Vivo A la mitad de París a la mitad de París. y al final del mar me encontrarás. ¿Qué soy? Ay, Ay, ¿Qué se te ocurre? los peces. Las algas al final del mar. No creo que estén a la mitad de Pero París. no están a la mitad de París. Ah, la carretera, el tren, No. los aviones, el cielo, las montañas, el mar. No, nos vamos a quedar hasta la clase. No, observa las palabras. A ver, vamos ¿Qué a ver letras tienen? nuevamente. Al principio de Roma Ajá. me verás. Ujú. A la mitad, vivo a la mitad de París Sí. y al final del mar me encontrarás. A ver. ¿Quién soy? Al llegar a Roma, soy lo primero que verás. Vivo en el centro de París y al final del mar me encontrarás. ¿Quién soy? ¿Qué? Están gritando. ¿Qué? ¿El R? ¿La ¿Es R? ¿La R? ¿Es la R? Entonces, ¿qué Ajá. tema de los que hemos visto tiene algo que ver con una R? R. ¡Exacto! Las 5 R's. Las ¿Ya la 5 recordaste? R's, claro. Entonces, el programa de hoy se llama Recordemos las R's y más. Sí. Con todas esas R's. Está. Pero Reutiliza, 2, 3, recicla. 4, 5. Sí, ahí está. Pero, ¿y esas R's qué significaban? Ay, pues eso lo vimos en las clases de aquí en Aprende en Casa. ¿Recuerdas ¿Recuerdan? que era un proceso o ciertas situaciones o acciones que teníamos que tomar? Vamos Sí. a ver qué eran esas 5 R's. Vamos a verlas. A ver, vamos a ver las 4 R's. Las tres, en este caso, son las 3 R's y después aplicamos otras 2. Muy bien. Es una propuesta sobre hábitos de consumo, la cual ofrece estrategias para el manejo adecuado de los residuos que se producen todos los días en nuestro hogar o en las industrias, propiciando prácticas para un ambiente más sustentable. Excelente, maestro Ezequiel, yo ya me acordé. La R de recicla. ¿Qué, Ujú. ¿Qué te parece si mientras las vamos recordando, las vamos pegando en el pizarrón? Sí, muy bien. ¿Te cambia el lugar para que lo puedas pegar? Perfecto. Ay, aquí está. Justo. La R de Recicla. Recordemos que son acciones que tenemos que hacer para mejorar el trabajo con los residuos. Es decir, todo lo que desechamos que ya sería basura, ¿qué le podemos hacer? Perfecto. Vamos, ya llevamos una R. Sí. Ahora la segunda R. Yo ¿Te me acuerdas de otra? acuerdo que es reusa. Reusa. Sí, cuando las cosas que ya las dejábamos de ocupar, por ejemplo, las bolsas del súper o las botellas, las utilizábamos para otra cosa. Que recuerdo que hasta las botellas las estábamos cortando en esa clase. Sí. Aquí está. Reusa. Reusa. Llevamos 2 de 5. Nos faltan 3. Muy ¿Te bien. acuerdas de alguna otra? Niñas y niños de tercer grado de primaria, ustedes en ¿Cuál? casa acuérdense. Reduce. Muy Sí, bien. muy bien. Reduce. Reduce. Ahí está. Reduce. ¿Te acuerdas de qué trataba esta? Sí, de tratar de no producir demasiada basura. Exacto, Llevamos reducir 3. nuestro consumo. ¿Te acuerdas de una más? Una. Eso es muy importante. ¿Cuál? Exacto. Rechaza. Y nos falta una. Ay, Muy, esa era la igual de más importante bonita que las de otras todas. 4. Pero, ¿cuál era? Niñas y niños, ¿se acuerdan? Sí. Exacto, esa. Reverdece. Reverdece. Pero, para recordar qué eran y qué significaba cada una de ellas, ¿me ayudas? ¿Sí? Yo les voy a dar el significado y tú me vas a señalar a cuál corresponde. Perfecto. Ok. La primera dice, antes de desechar las cosas, Ajá. usemos nuestra imaginación para darles un segundo uso.
Un segundo uso. ¡Ay! Acuérdense. Sí, cuando... un segundo uso. Un segundo uso. Reusa. Reusa. Muy bien. Latinamos. Entonces recordemos que al reusar tenemos que ver si antes de tirarlo a la basura podemos darle otro uso. Cierto. Por ejemplo, a los frascos de vidrio. Sí. Entonces podemos reusar diferentes materiales y darles una segunda vida o un segundo uso. O hasta otra oportunidad antes de que se vaya a la basura. Claro. Muy bien, la siguiente. Transformar y aprovechar el medio recuperando los espacios verdes. Tiene una palabra muy importante. Ajá. Yo ya lo tengo aquí. Está demasiado fácil, ¿verdad? Sí. Reverdece. Tling, 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 tling. Y por ejemplo, de reverdecer, ¿se te ocurre alguna idea? Ya veíamos con reusa ocupar otros materiales para guardar o almacenar. Ajá. Pero en reverdecer, ¿qué podemos hacer? Reverdecer, tal vez podríamos empezar por cuidar los árboles que están en nuestro entorno, en nuestro vecindario o en nuestro barrio. O hasta las plantas que tenemos en casa. limpiarlos. Sí, también, claro. Exacto. Vamos con la tercera. Sí, Ya nos sí, sí. acordamos de dos. Esta dice disminuir el consumo de productos y energía, ya que se relacionan directamente con los desechos que generamos. Disminuir el consumo. Disminuir. ¿A qué te suena la reciclar, palabra no, disminuir? Reduce, sí, ok. Muy Reduce, bien, maestro Ezequiel. reduce. Muy Tenemos bien. que reducir o disminuir nuestro consumo de ciertas cosas, sobre todo productos y energía que están contaminando el ambiente. Cierto. El cuarto dice, rescatar el material del que está hecho un producto y entregarlo para convertirlo en uno nuevo. Ay, sí, tienen razón, es recicla. Cling, cling, cling. Muy bien, recicla. Es decir, tomamos el material del que está hecho y lo volvemos a procesar para generar uno nuevo. Excelente, ya nada más nos queda uno. Y nada más nos queda facilísimo. uno, este ya se la van a saber más Pues fácil. sí. Evitar comprar o usar productos elaborados con unicel o plástico o bien aquellos con muchas envolturas. Y claro, obviamente la respuesta correcta es rechaza. También Rechaza. recordemos que en este rechaza nos veíamos con una de tus compañeras que podíamos tal vez llevar nuestras bolsas al súper ¿Cierto? y de esta forma ya no pedíamos una nueva y generábamos más desechos con esa basura. Sí, muchas amigas y amigos que nos ven en casa, eso es lo que hacen en sus casas, que se llevan sus propias bolsitas al súper y ahí van llevando lo que van comprando. Y de esa regreso. bolsa la puedes volver a usar y usar y usar Sí. hasta que se rompa. Exacto. Entonces vamos a recordar, tenemos las 5 R's. Sí. ¿Me ayudas a repetirlas? Claro que sí. La primera es recicla. La segunda, reusa. Tenemos reduce, después rechaza y por último, la más padre que me gusta mucho, reverdece. Reverdece. Entonces veamos. Ahora tengo aquí unas imágenes. Vamos a ver a cuál de esas 5 R Sí, puede funcionar una acción. muy bien. Entonces, por Veamos ejemplo, una imagen y descubramos a cuál corresponde. la primera es un cuaderno. ¿Cómo ese? Con un cuaderno. Ajá. Pero no es un cuaderno cualquiera, maestro. Este está hecho de hojas recicladas, ¿cierto? Entonces, hojas recicladas. Recicladas. ¿A cuál R formaría parte? Sí, justo. Recicla. Recicla. Muy bien. Oye, y por ejemplo, si fuera un cuaderno que ocupé el año pasado y tuviera la mitad de las hojas ocupadas, Reusa. reusa, porque puedo ocupar esas hojas que están en blanco. ¿Ya viste cómo para un material pudimos ocupar 2 R's? Claro. Sí. ¿Vamos con uno más? Sí. Ok. Unas latas de aluminio. Latas de aluminio. Latas de aluminio. ¿Cómo esas? A ver. Pero, Esas latas de aluminio las podemos reutilizar, por ejemplo, para sembrar plantitas o hierbitas, pero también se pueden reciclar para Exacto. hacer otras latas de aluminio. entonces podemos ocupar reusa y recicla. Recicla, reusa, reusa y recicla. Perfecto. Pareciera que van hasta de la mano, ¿no? Cierto. ¿Qué? Se parecen mucho. Uno más. Este es un foco, pero vamos a referirnos a la electricidad. Ajá. A ver. ¿Qué hacemos puedes hacer con la electricidad respecto a las 5 R's? A ver. Reverdece. No, ¿Puedes no tiene reciclar nada que ver. la electricidad? No, la electricidad no se recicla. ¿Puedes reusarla? No, no se puede ¿Puedes reusar. rechazarla? Pues
podríamos, pero la verdad es que ya es tan esencial en nuestra vida que la verdad rechazarla es muy difícil. No, imagínate en la noche, si Sí. rechazas la electricidad, Pero ¿qué tal esta, maestro? reduce. ¿Hay algunas formas de reducir nuestro consumo de la energía? Sí, por ejemplo, podríamos intentar dormirnos más temprano para no tener que usar la luz más tiempo durante la noche. O por ejemplo, cuando no estamos en una habitación, apagar la Apagar, luz. claro. Pues nadie la va a ocupar ahí para que Exacto. esté prendida. En este caso sería reducir. Reducir. Vamos con uno más. Sí. Es un auto que está Ajá. recargando gasolina. Así Es decir, el consumo de A ver, el gasolina. consumo de gasolina. Mira, A como ese ver, auto que va entonces- ocupando gasolina, mira, mira. Sí. Pero, ¿qué puedo hacer? Tal vez necesito el automóvil para llegar al trabajo, o tal vez en una emergencia, ¿Cierto? pero ¿puedo reciclar la gasolina? No. ¿Reusarla? No. Porque ya se quemó. ¿Reverdecer la gasolina? Pues no se No, puede. no crecerían plantas en la No. gasolina. ¿Puedo rechazarla? Pues es un poco igual que con la luz. Podría ser difícil y a lo mejor, como usted dice, maestro Ezequiel, es una emergencia y tenemos que usar el coche y la gasolina. Pero ¿qué tal, Pepe, si mi trabajo me queda 5 minutos? Ajá. ¿Me voy a ir en coche? No, podríamos usar la bicicleta, maestro. Exacto, la bicicleta no ocupa gasolina, por lo cual podemos reducir el consumo de estos consumo. combustibles. Perfecto. Entonces ya tenemos otro para reducir. Ay, vamos muy parejos, pero todavía no hemos encontrado uno en rechaza y uno en reverdece, maestro. A ver, veamos si podemos encontrar otro. Sale. Por ejemplo, unos atomizadores de plástico. Atomizadores. Yo veo que allá hay dos y son exactamente igual, del mismo tamaño, de la misma cantidad, pero nada más diferente color, es lo único que cambia. Digamos que se te acaba el producto que viene adentro. Ajá. ¿Qué puedes hacer después con ese envase? Sigue siendo un plástico que va a contaminar por Cierto. muchos años. Ujú. ¿Qué Tiene podemos toda la hacer? razón. Pues podríamos reciclarlo, también podríamos reusarlo, pero a lo mejor podríamos rechazar el envase y solamente comprar el contenido, Por ejemplo, ahí vimos 2 envases. ¿cierto? ¿Será tan necesario comprar 2 envases? No, yo creo que no, con Podríamos uno es nada más- suficiente. Exacto, podemos rechazar uno. Cierto. O reducir el consumo de estos envases. Exacto, ¿Qué tal si guardo el aspersor de uno y lo pongo en una botella de plástico del agua que me sobró o de una botella de vidrio? exacto, y de esa manera aprovechamos el mismo elemento en 2 o 3 o más ocasiones. También tener cuidado porque las sustancias que lo pongamos pueden ser tóxicas para el consumo. Sí, de preferencia que nos ayuden nuestros papás o mamás o algún adulto que sea mucho más precavido con esos líquidos. Exacto, siempre con supervisión de un adulto. Ujú. La siguiente es una muñeca. ¡Ah, qué padre! No, pero Esa muñeca, pero, ¿cómo esa muñeca? pero esa muñeca, Es de plástico. sí, Es decir, si se queda mucho tiempo en el planeta, pues va a contaminar. cierto. ¿Qué podemos hacer con esa muñeca? ¿Qué tal después de que juguemos con ella y que a lo mejor ya no queramos jugar con ella, la podríamos regalar a alguien más? Podríamos darle un reuso, Exacto. Entonces Entonces- podemos reusarla. pero si hubiera una niña o un niño con un juguete y van a la tienda y ven esa muñeca, pero ya tiene una muy parecida, Ajá. ¿qué tendría que hacer para evitar sus residuos? Rechaza. Exacto. Si Ujú. no la necesitas, puedes rechazarla y de esta Cierto. forma el desecho o el residuo que va a dejar en unos años ese muñeco ya no se va a ver afectado. Exacto. ¿Ya viste cómo en ciertos objetos podemos ir encontrando diferentes acciones de acuerdo a las 5 R's? Cierto. Uno más. ¡Uno más! Vamos a Veamos. Ahí esto ya lo habíamos mencionado en los ejemplos, pero es una bolsa, ver. Sí, tiene el símbolo de unas 3 flechas, como esa bolsa. justo. Que esas 3 flechitas, maestro, es para indicar que el producto es reciclado, ¿cierto? Exacto, que se está reciclando, pero si esa bolsa me la llevo un día al súper, y luego a la tienda, y luego otra vez al súper. Exacto. O Estoy tal vez me la llevo para llevar comida un día de campo también, y le estoy dando otro uso.
por otro lo uso. que le estoy reusando. Y al momento de traer estas bolsas ya no pido de plástico, ¿Cierto? entonces estoy rechazando las bolsas de plástico. ¿Ya viste cómo? Son muchísimas R's. Estas R's nos ayudan pues, a deshacernos del desecho. Sí, pero ya hemos hablado del recicle, reusa, reduce y de rechaza, pero Pero de ¿y de reverdece, reverdece qué pasó? ¿qué pasa? ¿Qué podemos poner? Ya tenemos un ejemplo que es cuidar los árboles tal vez de nuestra zona Ajá, o poner una maceta. Pero en clases pasadas también aprendimos a hacer composta. cierto, es muy importante. Entonces podemos nosotros poner una huerta Sí, o plantar plantas en nuestra casa. Ahorita por la contingencia que tenemos es difícil tal vez ir al parque, ujú, pero en otras condiciones podemos organizarnos con los vecinos y cuidar poco a poco ese parque. yo he visto. Así, tú riegas las plantas de la jardinera el lunes y yo el martes. Sí, claro. Entonces podemos hacer diferentes acciones para reverdecer y no solo afuera, adentro de nuestra casa como un huerto, cuidando las plantas que ya tenemos. Yo he visto Muchas. que en los edificios que están cerca de mi casa están poniendo muchas azoteas verdes y las están llenando de macetas, de arbolitos y de plantas. Y de esa manera podemos reverdecer un edificio que antes pues no tenía nada de plantas. Pues se vea gris el Sí, edificio exacto. y ahora con esto de reverdecer el edificio se ve verde. Entonces podemos tener azoteas verdes, composta, podemos cuidar los arbolitos y los jardines que están alrededor de nosotros, Podemos poner un huerto también un huerto. si tenemos el espacio. Pero poco a poco vamos a ir reverdeciendo y es importante reverdecer porque recordemos que las plantas nos dan. El oxígeno, Oxígeno. que necesitamos para poder vivir. Entonces por eso está dentro de estas 5 R's. Vamos a ver otro. Una más. Este es muy importante. A ver. Unos popotes. Ay, unos popotes. Esos popotes. A ver. Estos Pero, popotes. Tiene ¿de qué mucho están que ya no hechos? veía popotes, maestro. Porque ya casi no se usan. Claro, cada vez los veo menos en los restaurantes o en las fiestas. Pero ¿de qué están hechos los popotes? Los popotes están hechos principalmente de plástico Entonces, si los desechamos mal, están contaminando. y van a tardar muchísimo tiempo en degradarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Será tan necesario usar un popote? No, ¿ustedes qué dicen allá en casa? Rechazamos, Podemos tienen rechazar, razón. exacto. Adiós, popotes. No se necesita, pues nada más podemos tomar el vaso. Exacto, Entonces, no necesitamos popote y así ya no generamos más desechos. cierto. Veamos. Este es muy interesante. Una botella de vidrio. Una botella. Parece de- que trae leche. ¿Cómo Sí. esa? A ver. Ujujú. ¿Qué podría hacer con una botella de vidrio? Con una botella de vidrio hay muchísimas cosas. Yo podría reutilizarla, por ejemplo, un día ponerle leche, un día ponerle jugo, un día ponerle agua. Podrías guardar semillas también. Ah, claro. Entonces puede servir para otras cosas porque el vidrio no contamina de la misma forma como con el plástico. Cierto. Entonces, ¿cuál sería? ¡Reusa! Reusa. Aquí Oye, está. pero ¿el vidrio lo podremos reciclar también? Sí, claro que sí. maestro Entonces Ezequiel. tenemos también otra. Recicla. Muy bien. Recicla. Reusa, reusa, recicla. Este es muy importante porque con el tiempo se va acabando. El agua. Es el agua. El agua. Muy bien. Oye, ¿cómo A esa ver, gotita? Es de agua. el agua se puede reusar. Sí, Ajá. con el agua tratada. Hay lugares que en los sembradíos riegan con agua tratada. Es decir, ya Claro. tuvo un uso, pero se trata para poder regar las plantas. Cierto. tienes Y razón. en reduce, ¿podemos Reduce. reducir? Claro, reducir el consumo del agua, eso es bien importante. Porque si no la consumimos responsablemente, algún día se nos va a acabar. Cierto. Entonces, ¿pero cómo podemos reducir el consumo del agua? Pues, Supongo que las niñas y los niños saben algunas acciones. a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen las niñas y los niños ahí en casa? Esa es muy buena, ¿A porque cuál? normalmente desperdiciamos mucha agua. Ajá. Cuando te lavas los dientes, Sí. cierra la llave del agua. Cierto, claro. ¿Cuál? Y- Exacto, cuando te bañes no te tardes mucho. Sí, muy bien. ¿Qué otra se te ocurre, Pepe? A ver. Ay, claro, no desperdiciarla cuando nuestros papás lavan el coche, decirles que no usen tanto, que con poquita. Sí, tienen razón. Y sin Muy bien. manguera, tal vez en una cubeta. Sí, claro, en una cubeta es Entonces, más ¿ya fácil. viste cómo podemos reducir? Rechazar sería... No podríamos rechazar No el podemos agua rechazar el agua porque no la podemos vivir sin necesitamos para ella. vivir, claro. Exacto. Entonces podemos reusar y reducir el consumo del agua. Veamos, el periódico. Un El periódico. periódico. Ese. A ver, ¿qué podemos ¿El hacer con periódico el de qué está periódico? hecho? Ujú. De papel, Pues- exacto. Podemos reciclarlo.
para se puede volver a reciclar hacer el periódico. Recuerden que el papel puede reciclarse. Muy bien. ¿Se puede reusar? Sí, ¿pero cómo? Claro. ¿Cómo? A mí se me ocurre tal vez hacer una piñata. Claro, podemos hacer una piñata con el papel que Con ya el leí. periódico y ya nada más le daríamos la forma. Sí, limpiar los vidrios. También podemos limpiar los vidrios, exacto, muy bien, niñas y niños. Entonces, ¿podemos reducir su consumo? A lo mejor podríamos comprar menos periódico durante la semana. ¿Y rechazarlo? Pues tal vez podríamos hacerlo, pero... Depende mucho porque es una Depende. fuente de información que nos permite estar comunicados. A mi abuelito le gusta mucho leer su periódico porque eso lo mantiene al día. Pero por ejemplo en mi casa a veces leemos las noticias en las pantallas. Exacto, depende mucho de cómo sea el contexto donde vives, podrás tal vez rechazar o reducir su consumo. ¿Cierto? Pero a todo esto, la pregunta o la reflexión a la que queremos llegar es, en tu casa, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Veamos estas preguntas. A ver. Van a ser unas preguntas de reflexión. Tú como familia o en tu familia, ¿qué acciones ya realizan sin identificar que son parte de las R's? ¿Qué acciones realizan sabiendo que están siguiendo una de las R's? ¿Y qué acciones están pendientes de realizar? En ocasiones hacemos acciones y no sabemos que parten de estas R's. Claro. Pero sería bueno pensar como familia en estas preguntas para reflexionar. ¿Qué es lo que pasa en tu familia? Ay, estoy ¿Será- pensando en muchas situaciones. Y cada una de nuestras familias va a ser diferente. Cierto. Pero veamos a un niño Ajá. que poco a poco ha hecho acciones para ayudar a su entorno. Se llama El Jardín Curioso. Es un cuento. ¿Me acompañas a escucharlo? A ver, vamos Vamos a verlo. a verlo. El Jardín Curioso. Autor, Peter Brown. Érase una vez una ciudad sin jardines, ni árboles, ni plantas de ninguna clase. La mayoría de sus habitantes pasaban los días encerrados en su casa. Como se pueden imaginar, era un lugar muy triste. Sin embargo, había un chico al que le encantaba estar fuera de casa, incluso en los días que lloviznaba. Mientras los demás se quedaban en casa, se pueden imaginar a Liam chapoteando alegremente por las calles. Uno de esos días, Liam hizo un montón de descubrimientos sorprendentes. Estaba paseando en los alrededores de la antigua línea del ferrocarril que ya no funcionaba, cuando descubrió que había una escalera oscura que subía hacia las vías. Liam subió corriendo las escaleras, empujó la puerta y salió a las vías. Lo último que habría esperado encontrar allá arriba eran plantas y flores silvestres, pero cuando se fijó mejor, se dio cuenta de que se estaban muriendo. Les hacía falta un jardinero. Es verdad que Liam no era un jardinero, pero sabía que podía ayudarlas. Así que a la mañana siguiente volvió a las vías y se puso manos a la obra. Las flores estuvieron a punto de morirse ahogadas y además Liam tuvo algunos problemas con la poda. Pero las plantas esperaron pacientemente a que el chico fuera adquiriendo destreza en el arte de la jardinería. Con el paso de las semanas, Liam empezó a sentirse como un verdadero jardinero, y las plantas empezaron a sentirse como un verdadero jardín. La mayoría de los jardines no se mueve nunca de su sitio, pero este no era un jardín normal y corriente. Con kilómetros y kilómetros de vías por delante, el jardín se moría de impaciencia por explorar su entorno. Las primeras en moverse fueron las pequeñas malas hierbas, más resistentes, y los musgos. Aparecieron cada vez más lejos a lo largo de las vías, y el resto de las plantas más delicadas lo siguieron de cerca. Después de haber pasado la primavera, el verano y el otoño con el jardín, el invierno interrumpió la presencia de Liam en las vías. Durante esta estación cayó un grueso manto de nieve y por primera vez, desde que se había convertido en jardinero, Liam no podía visitar a las plantas. Pero en lugar de pasarse el invierno preocupado por el jardín, Liam pasó preparándose para la primavera. Después de 3 meses de frío, finalmente comenzó a fundirse la nieve. Y Liam cargó sus nuevas herramientas de jardinero hacia las vías. El invierno había hecho mella en el jardín, pero gracias a los preparativos de Liam, a sus nuevas y útiles herramientas y a la ayuda del sol
Las plantas despertaron pronto de su sueño invernal. El jardín siempre había querido explorar el resto de la ciudad, y aquella primavera finalmente podía emprender la marcha. Como la vez anterior, las pequeñas malas hierbas más resistentes y los musgos salieron primero. Aparecieron cada vez más lejos de las vías, y el resto de las plantas, más delicadas, las siguieron de cerca. El jardín sentía especial curiosidad por las cosas viejas y olvidadas. Algunas plantas aparecieron donde no debían. Otras aparecieron misteriosamente todas de golpe. Pero la aparición más sorprendente de todas fue la de los nuevos jardineros. Muchos años después, las flores y plantas crecían por toda la ciudad, pero entre todos los nuevos jardines, el favorito de Liam era aquel donde empezó todo. A veces parece imposible que la naturaleza pueda prosperar en una ciudad de hormigón, ladrillos y acero. Pero cuanto más he viajado y me he fijado en el mundo que me rodea, más me he dado cuenta de que la naturaleza siempre explora con entusiasmo aquellos lugares que nosotros hemos olvidado. Podemos encontrar flores y campos y hasta pequeños bosques que crecen de forma natural en todas las ciudades. Solo tenemos que buscarlos. Peter Brown. ¡Wow! La ¿Viste historia de entonces? Liam estuvo padrísima. ¿Viste todo lo que hizo Liam? Con Sí. pequeñas acciones, poco a poco, Logró reverdeció reverdecer todo un el jardín. jardín. Entonces, estas acciones son importantes, recordemos las 5 Rs para mantenerlas en constante uso durante toda nuestra vida. Recicla, reusa, reduce, rechaza y reverdece. Son las acciones que tenemos que hacer para ayudar a nuestro planeta. Pero, ¿qué crees? De muchas acciones que podamos seguir hablando, ya se nos acabó la clase. ¿Qué? Pero si apenas estamos empezando a aprender cómo usar todo y reverdece, yo quiero seguir aprendiendo cómo reverdecer más. Pero entonces ahora vayamos con nuestras familias y veamos qué es lo que hacemos y qué podemos mejorar para seguir usando estas 5 Rs. Perfecto. Entonces yo después de esta clase voy a enumerar todas las cosas que hacemos para mantener nuestro planeta sano y libre de tantos desechos. Maestro Ezequiel, muchísimas gracias por la clase. Gracias a ti, Pepe. Y gracias a todas las niñas y niños del tercer grado de primaria que nos acompañaron el día de hoy. Por hoy acabamos. Pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales del tercer grado de primaria. Y esto fue Recordemos las R's y más. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes necesitamos hacer una pausa activa, así que vamos, acompáñenos, levántense. Levántate. Vamos a hacer cómo reverdecemos un jardín. Pues hay que tomar tierra. Sí, pasarle tierra. cuidado. Ja, ja. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.